Hola estimados, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la parte de instrumentación. Específicamente hoy día vamos a comenzar por reconocer nuestro equipo denominado multímetro, ¿vale? Junto a esta actividad va a estar cargado un módulo de lectud de la función de voltímetro, ampérmetro y ohmmetro que ustedes deben desarrollar al finalizar la clase expositiva, ¿vale? Para esta actividad nosotros vamos a utilizar un voltmetro o un multímetro universal, ¿vale? Y una fuente de poder, la cual está conectada a la red domiciliaria de 220 y nos transforma la corriente alterna en corriente continua. En este botón tengo la señal de salida del canal número 2. Aquí abajo tengo el terminal negativo y el terminal positivo. Nos vamos a conectar a través de un cable banana rojo, bueno, y un cable de una pinza amperimétrica o de un multímetro también rojo. No tenemos más cables, así que vamos a tener que respetar ahí las polaridades, ¿vale? Con este dial yo puedo ajustar el voltaje de salida y con el dial inferior modificar la corriente en el caso de que lo tenga bajo esa opción, ¿vale? Así que acá nosotros simulamos de las 220, transformamos la corriente que estimemos necesaria para efectos de medición. Bueno, pero esto lo vamos a ocupar en un ratito más. Observemos nuestro instrumento. Hagamos énfasis en él. Vamos a bajar un poquito ahí. En este instrumento nosotros podemos observar, si ampliamos un poquito la imagen, primero 4 puntos de conexión. 4 puntos de conexión en la parte inferior. El primero que nosotros podemos identificar es un terminal que se denomina común, o sea que acá siempre va a ir la pinza negra en esta parte. Entre común y el terminal número 4 podemos ver el ángulo Dewey, voltaje, resistencia y probar diodos acá. Categoría 2, máximo 600 voltios. Categoría 2, máximo 1000 voltios de medición. Puedo medir yo entre estos componentes. Y luego tengo el punto común y tengo el amperaje, los miliamperes y el amperaje. Respetando las medidas de consideración, en miliamperes máximo 200 miliamperes y en amperaje máximo 10 amperes por un determinado tiempo, creo que son 30 segundos, ¿vale? Aquí si yo quiero medir voltaje o resistencia, el cable común siempre va a estar acá. Acá si quiero medir miliamperes y en este costado terminal 1 si quiero medir el amperaje, ¿vale? Posteriormente presentamos un dial. Tenemos un dial nosotros, un botón de encendido en la parte superior y un botón para congelar la pantalla y un dial que rota 360 grados de manera continua. Es un dial, un potenciómetro. ¿Qué funciones tengo yo? Acá en la letra omega tengo la función de ohmmetro. Ya vamos a hacer un ejercicio con eso. En la escala tengo de 0 a 200, de 200 a 2000 ohmios, de 2000 ohmios a 20.000 ohmios, 200.000, 2 millones, 20 millones. Y acá tengo la prueba de continuidad y prueba de diodos. Luego observen por esta parte, miren. Tengo la medición de amperaje, pero ojo, miren el instrumento, solamente me permite medir amperaje en corriente continua. Miren, tengo aquí 10 amperios y acá 200 miliamperios. O sea que si yo coloco el dial acá, debería trabajar entre este y este terminal. Si coloco el dial en 200, debería trabajar ahí y ahí. Bueno, posteriormente, luego de la resistencia, tengo el voltaje de corriente continua. Observen, 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 y 1000. Y por este lado de acá
tengo el voltaje de la corriente alterna, miren, voltaje alterno, 2, 20, 200, 750, ¿vale? Disminuyamos un poquito la pantalla, ahí. Veamos ahora cómo se efectúa una medición básica de voltaje. Vamos a encender nuestra fuente de poder, a conectar la pinza del multímetro acá al positivo. Este va a ser mi terminal positivo. Y el cable tipo banana, lo vamos a dejar como negativo. Ahí están, bueno, los instrumentos a medir. Vamos a definir el voltaje de salida como un voltaje de salida de 5 voltios. Tomo mi instrumento y voy a tomar la pinza roja de mi instrumento y la voy a colocar acá en el terminal número 1. Bueno, ahí, para medir voltaje. Voy a tomar la pinza común y la voy a colocar ahí, en el lado común. Quiero medir entre estos terminales voltaje de corriente continua. Quiero medir 5.5 voltios, ¿vale? Eso es lo que yo quiero determinar. Debemos aprender la linternita, esperen un poquito. Entonces lo que voy a hacer es tomar la pinza positiva, unirla con el positivo de la fuente, pero antes de eso lo que yo debo hacer es ajustar mi instrumento, ¿vale? ¿Cómo lo voy a ajustar? ¿Cómo vamos a medir? Estamos midiendo una corriente continua que va de 0 a 5 voltios, porque estamos midiendo allá en la esquina superior 5.5. Entonces yo voy acá, miren, y muevo el dial hasta llegar ahí a 20. Enciendo el instrumento y miren, me dice que tengo que conectarme entre el punto común y ahí para medir voltaje en corriente continua. Tomo el terminal positivo de acá, del cable positivo, tomo el terminal negativo, miren, aquí está el terminal negativo, lo voy a colocar ahí en el punto negativo común, y tomo el terminal positivo y lo mido ahí, miren, 5.51 voltios me está indicando la lectura de mi instrumento. Veamos qué ocurre si comienzo a subir la lectura, miren. Vean. Ahí estoy midiendo voltaje. Y si ustedes observan, el voltaje se mide en serie. Miren, 15 voltios. Observen qué pasó ahí. Miren, 20,6 voltios. Y el instrumento se fue de escala. Se fue. ¿Por qué se fue de escala? Porque nuestro instrumento está en la función para medir hasta 20 voltios solamente acá abajo. Miren, ya con 21 se chinga, se va a la chingada. Miren, observen. Hasta ahí llegó, se chingó. 20.5 no lo puede medir. ¿Qué tengo que hacer para medir 20.5? Cambiar mi escala a 200. Permiso. Cambio mi escala a 200. Conecto mi pinza. Y observen. Ahí comenzó a medir de nuevo. ¿Ven? Uno tiene que escalar el instrumento. Si lo coloco en 20, no me va a marcar 25.4 ni en 2 ni en 20. Así que debo saber qué voltaje aproximadamente voy a medir. Si es un voltaje de 5 voltios, de 12, de 24, para saber ajustarlo y tener esa posición determinada, ¿vale? Eso es para la función de medición de voltaje.